vamos a hacer la explicación de geometría con respecto a todas las figuras que debemos de conocer en este cuarto periodo. Grado quinto, espero que en este momento podamos comprender todos los temas correspondientes de una manera asequible a todos nuestros trabajos virtuales y que podamos entender con este pequeño video la aclaración del docente. Bueno, primero que todo quiero aclararles qué son figuras congruentes. Entonces, vamos a ver qué son figuras congruentes y qué son figuras semejantes. Como primera medida, una figura congruente, lo vemos aquí muy claro, son dos figuras que tienen el mismo tamaño y la misma forma. Así estén volteadas, giradas, siempre van a tener el mismo tamaño y la misma forma. Aquí en estas varias figuras señalé con respectivas señas o imágenes en las cuales vemos cuáles son congruentes. Por ejemplo, tenemos el cuadrado de color naranja, así esté girado un poco hacia la izquierda, es congruente con el cuadrado de color verde manzana. ¿Por qué? Porque estos dos tienen el mismo tamaño y tienen la misma forma, la forma de cuadrado. Tenemos otras tres figuras que son congruentes. Vemos cuadrado amarillo, que es más pequeño que el que teníamos ahorita, pero tiene el mismo tamaño de el siguiente cuadrado amarillo girado un poco y el cuadrado color violeta. Entonces, estas tres figuras tienen congruencia. ¿Por qué? Porque tienen el mismo tamaño y la misma forma. Ahora, vamos entonces a ver cuándo determinadas figuras tienen una congruencia. Esas leyes o propiedades en las cuales sabemos cómo son congruentes. Entonces, acá tenemos un triángulo y nos dice que para determinar si estas dos figuras, que son triángulos, son congruentes, debemos de determinar unos criterios. Primero que todo, los triángulos congruentes deben de tener que sus lados sean congruentes. ¿Qué significa congruentes? Que tengan la misma medida y que los triángulos tengan el mismo tamaño. Entonces, obtenemos que el lado de A hasta C es congruente con el lado D hasta F. ¿Por qué? Porque miden lo mismo. Miden 6 centímetros y mide 6 centímetros. El lado de C a B y de F a E miden lo mismo, o sea, 8 centímetros y 8 centímetros. Y el lado de abajo, que es nuestra base, de A a B y de D a E, miden 10 centímetros cada uno. O sea que todas las medidas de este triángulo son congruentes a las medidas del triángulo del frente. ¿Por qué? Porque miden exactamente lo mismo. Entonces, ¿cómo se representa esta congruencia de lados? Entonces, dice, tenemos el número igual y con una bolita encima de ese igual para decir que son congruentes. ¿Listo? Así se denota cuando dos triángulos o dos figuras son totalmente congruentes. Resulta que esa congruencia también tiene que tener unas aplicaciones con los ángulos. Resulta que si tienen los mismos lados, por ejemplo, acá en esta segunda imagen tenemos que este lado vale 4 centímetros y al frente también vale 4 centímetros. En este vale 6 centímetros y al frente también vale 6 centímetros. Deben de tener, según los criterios, para que sean congruentes, sus ángulos también deben de tener la misma magnitud. Entonces, este ángulo O tiene como medida 8 grados centígrados y este ángulo L también mide 80 grados centígrados. Entonces vamos a ver cómo se denota cada uno de estas
formas de criterios de congruencia. Entonces tenemos que el lado M, del M al O, o sea, de este punto a este punto, mide 4 centímetros. Entonces es igual a JL, porque también mide 4 centímetros. Aquí lo vemos, así se denotan los lados, lo vimos en el ejemplo anterior. Y OAN mide 6 centímetros, lo mismo LAK, que mide 6 centímetros. Entonces lo vemos acá. ON es igual a LK y se les coloca una raya encima para denotar que esos son lados. ¿Listo? Y en los ángulos se hace el símbolo de ángulo con la letra que está señalando cada ángulo. Entonces, ángulo O y ángulo L dicen que son totalmente iguales. Listo, hasta aquí llegamos al punto de que cuáles son los criterios para que sean dos figuras totalmente congruentes. Entonces, primero deben de tener el mismo tamaño, la misma forma, la misma medida de lados con respecto a cada lado consecuente y la misma medida de ángulos. ¿Listo? Ahora vamos a ver cuándo son figuras semejantes. Entonces, una figura semejante tiene la misma forma. Recuerde que en congruentes también, pero no tienen el mismo tamaño. Entonces, como vemos acá, acá tenemos un círculo que tiene la forma de circunferencia y acá otra circunferencia. Entonces, estas dos circunferencias tienen la misma forma, pero no tienen el mismo tamaño. ¿Listo? Entonces, con esa regla ya sabemos cuál es la gran diferencia de figuras semejantes y figuras congruentes. Acá lo vemos, el triángulo tiene la misma forma del otro triángulo, pero no tienen el mismo tamaño. Ahora vamos a ver los criterios de semejanza para cada uno de las figuras. Entonces tenemos, ustedes ya sabemos que deben de tener la misma forma, pero recordemos entonces que como no tienen el mismo tamaño, no tienen la misma medida, pero deben de tener una proporcionalidad de medida. ¿Qué es eso? Recordemos entonces que una proporcionalidad es que tenga relación un valor con el otro. Entonces tenemos en el primer ejemplo, tenemos 12 centímetros en este lado y me voy al frente a ver cuánto mide ese mismo lado, pero obviamente más pequeño, de esa figura. Entonces 12 y 4. Entonces pongo 12 y 4 como una razón y veo la otra parte del lado que mide 18 del triángulo grande y me voy al triángulo pequeño. ¿Cuánto mide? 18 con respecto a 6, 18 a 6 y 21 el otro lado, el tercer lado, 21 con respecto a 7 centímetros. Es 21 con respecto a 7 centímetros. Entonces, ¿cómo sé yo si eso tiene proporcionalidad o no? Entonces, si quieren nos podemos ubicar de grande hacia pequeño, de pequeño hacia grande. Entonces, vamos. Por ejemplo, entonces, 4. 4, ¿con qué números se amplificó para llegar hasta 12? Si yo lo multiplico por 4 por 3 me da 12. Entonces vamos a ver si todos los otros lados también se amplificaron por 3 para ver si es proporcional. 6 por 3 dio 18 y 7 por 3 dio 21. O sea que sí son proporcionales porque esta imagen se amplificó por 3 y sus lados quedan de un tamaño amplio 3 unidades. ¿Listo? Entonces, también lo podemos hacer de grande a pequeño. Entonces, 12 dividido entre 4
3. Y vemos que podemos hacer la división con respecto a cómo se escriben. Es 18 dividido 6, 3, 12 dividido 4, 3 y 21 dividido 7 da 3. Entonces, estas dos figuras son proporcionales. ¿Por qué? Porque al ampliarse todos sus lados se amplió del mismo número, o de grande hacia pequeño, todas las unidades se dividió por el mismo número. Se dividió por 3 para dar estos números. Vamos en el siguiente ejemplo. El siguiente ejemplo dice que tenemos dos imágenes con valores diferentes. Entonces tenemos el número mayor, tenemos 10 y al frente tenemos el triángulo más pequeño con 5. Vamos a ver si eso es proporcional. Entonces 10 dividido 5 da 2, ¿cierto? Entonces de esta figura grande hacia la pequeña fue dividida en 2 unidades. Vamos a ver si los otros valores también se dividieron en 2 para saber si son proporcionales. 6, este lado, 6 divide entre 3, se dividió, 6 dividido entre 3 da 2 unidades, o sea que este lado también es proporcional porque se dividió en 2. Vamos a ver el siguiente. Este lado, 8 dividido entre 4, también da como resultado el número 2, o sea que son proporcionales. Todos los lados son proporcionales y en consecuencia se denotan que cada una de las divisiones da como resultado número 2. ¿Listo? Y recordemos que todos sus ángulos también deben de ser proporcionales. Entonces, que el ángulo A es igual al ángulo A complemento, o sea, este ángulo B, que es este ángulo de acá, y ángulo C debe ser proporcional a ángulo A complemento, B complemento y C complemento. Vamos a profundizar el tema de los ángulos en la siguiente imagen para que nos quede totalmente claro. Entonces, tenemos el ángulo C. El ángulo C es totalmente proporcional. Mire, vamos a aclarar algo. Tenemos que esta figura, a pesar de que su figura que tiene al frente está girada, puede ser semejante si nos miramos o si aplicamos los criterios de proporcionalidad. Entonces vamos a ver que ese ángulo también es totalmente proporcional al que está en esta parte. Entonces tenemos los dos ángulos tienen la misma medida, entonces son proporcionales. Y tenemos otro ángulo que debe de ser proporcional al de la figura. Como vemos aquí, ¿qué significa proporcionales? Pues recordemos que en los lados debe de estarse ampliado o disminuido por un número, pero en los ángulos deben de ser totalmente proporcionales. Significa que estos ángulos deben de tener la misma medida para que sea aplicativo a la proporcionalidad de figuras semejantes. Entonces tenemos que los dos ángulos cruzados tienen el mismo valor y que el ángulo C y el ángulo G tienen el mismo valor. Lo mismo el ángulo B y el ángulo F. ¿Listo? Recordemos que estos ángulos no siempre cruzados tienen que ser lo mismo. Eso depende a la figura que nos dé. Tenemos los otros ángulos, ángulo A y ángulo E, que tienen el mismo valor, 55 grados. Y al otro extremo también ángulo D y ángulo H, que tienen el mismo valor.
Listo, vamos a ver con otra figura para que nos quede totalmente claro. Entonces, primero que todo vamos a mirar que aquí en la figura más pequeña tenemos dos valores, ¿no es cierto? Y que estos dos valores en la figura grande tenemos el mismo valor de la base, pero en la parte del lado de complemento y a complemento no tenemos ese valor. Entonces debemos de hallarlo. Y B complemento a C complemento tenemos el valor donde en la figura más pequeña no tenemos el valor. Tenemos claro que son dos figuras totalmente semejantes. Primero, ¿por qué? Porque sus ángulos son totalmente iguales. Entonces, este vale 90 grados, más todos sabemos que cómo se forma un ángulo recto. Acá tenemos dos ángulos rectos, y el ángulo de aquí nos dice que vale 60 grados. ¿Listo? Y que para que sean figuras semejantes, todos sus ángulos deben de tener la misma medida. Y vamos a ver si son semejantes aplicando los criterios de los lados. Entonces tenemos solamente dos datos completos, que es nuestra base. Entonces en la primera figura tenemos 3 centímetros como base y en la segunda figura tenemos 4.5 centímetros como base. Entonces, aplicando los criterios de semejanza, debemos colocar en una razón esos dos datos. Entonces, 3 a 4.5. ¿Listo? Entonces, significa que porque este pequeño tiene 3 centímetros y que fue ampliado más 1.5, ¿no es cierto? 3 más 1.5 da 4.5. Entonces, si tenemos en esta figura el lado 3.5, recordemos que la figura grande fue ampliada en una equidad de 1.5, entonces al disminuirlo al pequeño debe ser 3.5 menos 1.5. Si hacemos la resta respectiva, entonces 3.5 menos 1.5 es un valor de 2 centímetros, ¿cierto? Entonces este valor de aquí, C y B, queda de 2 centímetros. Entonces 2 con respecto a 3 centímetros. Ahora vamos a ver el otro valor que tenemos. Tenemos de pequeño hacia grande. Entonces recordemos que fue disminuido 1.5 o del pequeño al grande aumentado 1.5. El valor de la proporcionalidad es 1.5. Entonces de 2 a el lado A complemento y de complemento para que se puedan ampliar debe ser ampliándolo 1.5. Entonces 2 más 1.5 es igual a 3.5. O sea que ese lado es proporcional porque se aumentó todos los valores por el mismo valor, 1.5. ¿Listo? Entonces espero que recordemos bien. Congruencia es cuando dos figuras son totalmente iguales en el tamaño, en los lados y en los ángulos. Y figuras semejantes es cuando tenemos la misma medida de ángulos, pero sus lados deben de tener una proporcionalidad. Y esa proporcionalidad siempre debe de tener el mismo valor. Es decir, que si yo de la figura más pequeña a la más grande, todos sus lados deben de ampliarse del mismo tamaño. Entonces, si los amplío 2 unidades o 2 centímetros, deben de ampliarse cada uno de sus lados por el mismo valor. O si yo hago una figura más grande y la voy a hacer semejante, debe de dividirse el valor de todos sus lados por el mismo valor para que queden totalmente semejantes.
De todas formas, en el taller también les anexo otros ejemplos y los conceptos de cada uno de los temas que vimos hoy. Congruencia, figuras congruentes y figuras semejantes. Espero que estén muy bien. Éxitos y ánimo para hacer esos trabajos y para convivir bien en familia.